submarino acorazado Aptao y degustaremos sus exquisitos potajes. Y daremos un paseíto por el colonial balneario de La Punta. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 o al teléfono 427-6793. Cupos limitados. Acompáñanos en este paseo familiar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Noticia de último minuto. La repetición del programa A Pensar Más con Rosa María Palacios lo puedes apreciar en nuestro canal oficial de YouTube, Radio Santa Rosa, y en nuestras redes sociales. Radio Santa Rosa, informando y evangelizando, te lleva a buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. 8 de la mañana, 01 minutos. Amigos, bienvenidos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en su edición de hoy, martes 12 de julio, miércoles. Es lo que te iba a decir, no me atrasen los días, querido, que ya bastante tenemos para llegar a 28 de julio. Vamos. Bastante. Estamos efectivamente miércoles y ayer se realizó la esperada entrevista entre el presidente de la República y Keiko Fujimori. Por supuesto, no metieron una cámara a la reunión. No sabemos si metieron una grabadora o no, esperemos que no, pero la conversación fue larga, duró casi 2 horas, y a la salida todo fueron sonrisas, todo fue bromitas, generosidad, veo con optimismo, todos repetían la misma palabra, optimismo. Lo cierto es que hoy día lo hemos amanecido con la economía mejor, pero por lo menos sí hay un clima, espero yo, de distensión, o sea, cese de hostilidades. ¿Cuál fue el tema no nombrado? El innombrable tema, el del indulto. O sea, ese tema no se mencionó ayer, ni afuera y aparentemente ni adentro. Lo cual es un mensaje político a Pedro Pablo Kuczynski. Si no te hablo del indulto de mi papá, es porque no quiero que saques a mi papá. No te puedo hablar del indulto de mi papá, porque tampoco puedo parecer como la bruja que no quiere el indulto de su papá. Qué difícil es hacer política, ¿no? Es complicadísimo. ¿Cómo dices algo que no puedes decir, pero qué es lo que quieres que haga el otro? Bueno, te pasas 2 horas hablando con él del niño costero, de la reestructuración de la Contraloría, ¿no es cierto? Discúlpenme, tonterías. O sea, la verdad es que Keiko Fujimori y su bancada pueden proponer todos los proyectos de ley y pueden sacar todas las normas que quieran, más o menos en un chasquido de dedos, porque tienen 72 votos. Entonces, si hay algo que quiera hacer de reforma estructural legislativa, lo puede hacer, sin mayor problema. Y eso pasa por ejemplo, hacer la reforma electoral. El Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto propio, y las congresas de Donaire tenían un proyecto propio. Y nada de eso se hace, pues porque el tema electoral no lo quieren tocar. ¿No es cierto? Entonces, bien difícil que te vengan a contar la historia de que quieren reestructurar el Consejo Nacional de la Magistratura, o que quieren que hacer una Procuraduría General de la República. Miren, la verdad es que no creo que haya sido más que 2 horas de distensión. Y bueno, han habido agravios, ¿no? Mutuos, pero sobre todo de Keiko Fujimori hacia Pedro Pablo Kuczynski en los últimos 12 meses. O sea, recuerden ustedes que cuando empezaron las lluvias, Keiko Fujimori decía que el presidente se bañaba en la piscina, mientras la gente se ahogaba. Entonces, bueno, algo de eso habrá habido. Lo cierto es que en la foto no está Kenji. Y creo que eso era lo que le importaba sobre todo a Keiko Fujimori, afirmar su liderazgo sobre el de su hermano, decir, ojo, la que manda soy yo, a la que reciben es a mí, yo soy la jefa del partido, y el indulto está fuera de discusión. Kenji ayer mandó un tuit que decía, mis objetivos son, 1, sacar a mi papá de la cárcel. Yo siempre he dicho, ese chico, yo estoy en desacuerdo con sacar a su padre de la cárcel, pero me parece admirable que tenga los objetivos tan claros y sea tan transparente ante ellos, ¿no? 2, luchar por las libertades de todos, claro, pues está por el tema de las minorías, ¿no? 3, había una cosa más, lograr la gobernabilidad del Perú, con la reunión que va a bestial. Entonces, primero sacar a mi papá de la cárcel.
Keiko Fujimori nos manda un tuit diciendo: mis objetivos son ser presidente del Perú en el 2021. Y debería probablemente ser su objetivo, ¿no? Claro. Aparentemente, ¿no? Creeríamos. Entonces, esa es la situación del diálogo. Yo creo que mucho ruido, pocas nueces, y fue opacado noticiosamente, digamos, por el pedido del fiscal para meter presos a Ollantumala y a su esposa, a los cuales acusa de varias cosas. De lo poco que se ha podido conocer, porque se ha filtrado la solicitud de prisión preventiva, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha filtrado. El fiscal dice varias cosas que vamos a examinar ahora. Pero antes de eso, hacerles una pequeña, así, clasecita flash de qué cosa es la prisión preventiva, ¿no? A ver. Un fiscal acusa ante el juez. ¿Qué quiere decir eso? Que se la pasa primero investigando, y cuando tiene los elementos de convicción, o sea, ya se convenció de que acá hay delito, acusa. Solo el fiscal puede acusar, nadie más puede acusar. Yo no puedo acusar, tú no puedes acusar, la prensa no puede acusar, tiene que ser el fiscal. El juez no puede acusar, el procurador no puede acusar, solo el fiscal es el titular, ¿ok? Si un fiscal se le pasa investigando casi 3 años y no acusa, algo raro está pasando. O está pescando a ver qué encuentra, o no encuentra nada, ¿ok? Pescar está prohibido, por si acaso. O sea, yo no puedo iniciar una investigación a ver qué te encuentro. Tengo que arrancar con algo. Bueno, muy bien. Entonces, el fiscal Juárez, Germán Juárez, hace 2 años y más, en el caso de Nariz Heredia 3, está ahí en el de Humala 1, que es cuando se le permitió iniciar la investigación, está investigando. Muy bien. ¿Qué está investigando? Lavado de activos. Es un tipo penal muy complejo, con penas muy graves, ¿ok? ¿Qué cosa es el lavado de activos? También lo vamos a explicar, pero primero vamos a la prisión preventiva. ¿Qué cosa es la prisión preventiva? Es una medida, en derecho se llama, es una palabra rara, residual. Es como tu último recurso. No es lo primero que pides, es lo último que pides. ¿Por qué? Porque se presume que la prisión es la pena más grave que un ser humano puede sufrir. O sea, el Estado peruano no le puede imponer a un ser humano una pena más grave que la prisión, porque no hay pena de muerte, ¿no es cierto? Entonces la pérdida de la libertad es la pena más grave. Si no tienes condena, y este es el caso, los humanos no han sido condenados, entonces si te van a mandar a la cárcel sin condena, tienen que cumplirse ciertos elementos. ¿Por qué? Reitero, porque es la medida más grave que puede imponer el Estado peruano. Entonces, para que se cumplan esos elementos, primero, tiene que haber pruebas convincentes, o como se llaman, elementos de convicción de que se ha cometido el delito que se imputa. Segundo, las personas tienen que haber comprometido con sus actos de alguna manera, perturbado la actividad probatoria. O sea, esta señora ha escondido pruebas, ha hablado con testigos, o ha mentido. Ha mentido, lo que fuera, ¿no? Digamos, tiene que haber un permanente perturbación de la actividad probatoria. Si la persona se suelta, va a comprar testigos, en fin. Y la tercera es que haya peligro de fuga. O sea, se va a fugar. Se va a fugar, no la volvemos a ver más, ni a hablar. Pero para las 3 hay condiciones. Ahí está. Plenos de la Corte Suprema que te dicen cómo funciona. Elementos de convicción. Y ahí vamos al tema del lavado de activos. A ver, ¿qué cosa es el lavado de activos? El lavado de activos es un mafioso a tiempo completo, así se llama en el derecho penal. Un mafioso todo el tiempo. No un mafioso de 1 hora, sino un mafioso todo el tiempo. Es mafioso, narcotraficante, en fin, tratante de blancas, lo que usted quiera. Que gana ilícitamente un dinero negro y lo tiene que meter en la economía para blanquearlo, es decir, para hacerlo pasar por una ruta y luego recuperarlo. No simplemente es el paso por la ruta, sino tiene que haber una recuperación, porque si no, ¿qué clase de blanqueo es eso? El narco no va a perder plata, pues. Cuando el narco pierde plata, se agarra a tiros. Ustedes han visto acá por todo Lima, acá que hay ajuste de cuentas, es porque al narco no le han devuelto su plata blanqueada. Ya, muy bien. Entonces, es un delito que tiene, como ustedes verán, 3 etapas y 2 actores. O sea, un mafioso, un receptor. Primera etapa, el mafioso genera el dinero ilícito. Segunda etapa, lo entrega al receptor.
Y en la tercera etapa, el receptor lo mete en la economía para devolvérselo al mafioso. Eso es el lavado de activos. ¿Ha aprobado el señor Juárez algo de esto? Esa es la gran pregunta. Porque tienes que probar algo, aunque sea un poquito, algunos elementos. No, la prueba plena se ve en el proceso, pero algunos elementos. A ver, entregar dinero de un sinvergüenza conocido, es en una campaña. ¿Delito? No. Porque ni Odebrecht, ni OAS, ni el gobierno venezolano, en el momento, en el 2011, cuando le regalaron plata, en el supuesto que sea cierto, yo presumo que es cierto, o sea, en eso sí no tengo duda, que les regalaron la plata, porque de alguna forma tienes que pagar las campañas. Ninguna de esas tres personas jurídicas tenía en ese momento una condena. O sea, ni siquiera estaban condenados. Tenían fama y sinvergüenzas, eso sí, pero ninguno estaba desarrollando una actividad ilícita porque no estaba probado que desarrollaran una actividad ilícita. Entonces, no eran mafiosos a tiempo completo en el sentido del derecho, ¿no es cierto? Porque no estaban condenados. Hoy sí están condenados, pero en esa época no. Entonces, si yo recibo algo de alguien que no tiene condena, ¿cómo puedo saber yo que es un delincuente? Primer problema. Segundo problema, el dinero de campaña no está sujeto a la SUNAT. No está sujeto a ningún control que no sea el de la OMPE, que te aplica sanciones administrativas si es que no lo declaras. Ayer lo he explicado, y miren, esto lo he explicado 100 veces, yo me aburro explicarlo, pero ya, ok, vamos a explicarlo de nuevo. Y tres, bueno, supongamos que Ollantaytamala y Nadine Heredia reciben dinero de un mafioso, de un narco, ¿ya? Narco con condena de Ceballos, que está en Aerocontinente, no está en la cárcel, les manda plata, $1 millón. Reciben, y les dice, bueno, para su campaña, ya. ¿Cuál es la contraprestación? O sea, falta completar el círculo, pues. ¿Cómo les va a devolver? Ustedes dicen, no, ya después el gobierno les tiene que devolver. Ya, ese nexo causal, eso es lo que no se ha probado. Cosa distinta es la coima. La coima es, yo te pago para que tú me des la obra, la licitación, etcétera, y te llevas tu parte. ¿Ok? Es una figura, no, los delitos tienen un tipo, tienen una conducta, ¿ya? Y la coima tiene otras penas. El lavado tiene las penas más graves, porque justamente lo que se está persiguiendo en el Perú es el narcotráfico, ¿no? Y a los narcotraficantes se les persigue no solamente por narcotráfico, sino también por lavado, ¿ya? Ahora, por supuesto que hay lavado de otras actividades criminales, que pueden ser el oro ilegal, la trata de mujeres y de niños, la explotación laboral, el tráfico de madera, o sea, todo eso es organizaciones criminales, ¿no? Pero en general, el blanqueo de dinero implica que el que te dio el dinero no pierde el control total de ese dinero. ¿Te das cuenta? O sea, te lo da, por supuesto, para que entre la economía, lo pierde en el sentido legal, si quieres, no hay papeles, ¿no? Pero es de él. O sea, es como tú dices, no, este edificio, este es blanqueo. Ya. ¿Eso qué quiere decir? Que el que hace la obra es el propietario. En papeles sí, pero en realidad es del narco. Porque si no es del narco, al testaferro lo matan. ¿Ya? Claro, pues, en blanqueo de dinero, el testa, si no responde a quien le dio, lo asesinan. Así de simple. Entonces espero que ustedes entiendan la figura. La figura es compleja. Implica varios pasos, un ida y vuelta del dinero, porque ya el dinero blanqueado se lo regresas, ¿no es cierto?, al productor del dinero blanqueado. Entonces él ya lo puede meter en la economía diciendo, estas son mis ganancias inmobiliarias, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en la complejidad del blanqueo de dinero y lavado de activos, si ustedes ven el caso de Nadine Heredia y Ollantaytamala, reciben $3 millones de Odebrecht. Okay. Ya. ¿Mafioso tiempo completo? No. Primera cosa, porque además en la declaración de Marcelo Odebrecht dice claramente que esa plata era del Partido de los Trabajadores, o sea, ni siquiera de la caja 2, fregado. Y además, en ese momento ni siquiera estaban condenados, fregado. Primer acto, ¿no? Segundo acto, los humanos tienen que meterla en la economía para, ¿no es cierto?, dar una contraprestación. Y lo que dice el señor fiscal es que la meten a su campaña para luego quedarse con el vuelto y comprarse una casa. Y un carro, una camioneta Cherokee. Entonces, ¿dónde está el blanqueo? ¿Se tiraron la plata el donante? Sí, lo más probable. ¿Eso es delito? No, ese es el problema en todo el Perú, no solamente en esta campaña, en muchísimas campañas.
O sea, los políticos andan en camionetas que les compraron en las campañas. ¿Ah? ¿Y con qué plata les compraron? Con la plata que les pusieron. Es así de simple, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el otro tema importante acá? El riesgo de fuga. Este par se fugan de todas maneras. Bueno, de todos los fugados o fugables, digamos, tenemos a Toledo que lo dejaron irse tranquilo después de Año Nuevo, ¿no es cierto? Y ahora, para extraditarlo, se están demorando la vida eterna. Y ahí sí hay elementos de convicción bien claros. No de lavado, de colusión. Ese es el delito del cual se le acusa, ¿ok? Luego tenemos claramente el delito establecido porque en el caso de cohecho y colusión son las acusaciones contra Toledo, ¿no? Luego tenemos la conducta procesal. Ya, la señora Heredia mediáticamente ha mentido N veces, porque más mentirosa no puede ser. Me consta que miente, pero o sea, en el proceso no. Su conducta ha sido asistir a todas las diligencias, ir a todo, a diferencia de otros, estaba todo. Ya, se quiso conseguir un trabajo en el exterior, le dijeron que no, la dejaron sin trabajo, se vino al Perú. O sea, hizo todo lo que le han dicho. Manda a sus hijas de viaje, porque pucha, un padre tiene derecho a que su abuela viaje con sus 2 nietas, pues. ¿Ya? Se fueron las 2 chiquitas a Estados Unidos y el fiscal se fue al colegio de las criaturas. Entonces, evidentemente, ya hasta el más, digamos, duro opositor dijo, ya, pues, señor fiscal, ya mucho, pues, ¿no? Ir al colegio de las niñas a hablar con la directora, ¿no? A ver si la actividad que estaban haciendo tenía que ver con el colegio o no. Y el fiscal dice que no tiene que ver con el colegio. O sea, como si tú no pudieras mandar a tus hijos de viaje, ¿no es cierto?, fuera de las actividades escolares. Bueno, ya regresaron, por supuesto, ¿no? Pero ahí está el peligro de fuga. Uy, de nuevo, ¿cuál peligro de fuga? O sea, peligro de fuga tiene Toledo, porque se no vuelve, ¿no? Hasta Alan le diría que vive en España muy cómodamente. Pero no 2 personas que declaran anoche en la puerta de su casa. Entonces, mira, dice, ¿dónde está el peligro de fuga? O sea, tiene que haber peligro de fuga. Y hasta ahora yo no puedo que crean que no creo que puedan acreditar fehacientemente el peligro de fuga. Y finalmente, de acuerdo a varias interpretaciones también de la Corte Suprema, tiene que haber proporcionalidad en la medida. Es decir, Ollanta y Nadine Heredia tienen que estar en una cárcel o pueden tener arresto domiciliario, si tanto le preocupa la perturbación de la actividad probatoria. Podrían tener arresto domiciliario. Porque fíjense de cosas. Ayer le hice una pregunta en serio ya a mis tuiteros. ¿A qué cárcel van a mandar Humala? Una, a la de Iroes. Pobre chino, tampoco, ¿no? O sea, quitar espacio. Si tú estás acostumbrado a vivir solo y de repente te zampan un inquilino, no es precario, hermano. No, pues, ¿no? A la Virgen de las Mercedes con Ontauro. No creo, ¿ah? Como dicen, los van a recibir con los brazos abiertos y los puños cerrados. ¿Ya? Al Urigancho. ¿Ya? Y a Nadine Heredia la vas a mandar a Santa Mónica. Mira, la mandas a Santa Mónica y en 6 meses está organizada la cárcel. O sea, no, de verdad, como base, ¿no? Entonces, tienen que tener un poco de criterio. ¿Qué le ha pasado a este fiscal, creo yo? Se ha molestado, y lo dice, lo dice en su escrito, por los tweets de Nadine Heredia, y pone en su escrito que la señora Heredia se hace la víctima. Eso ha puesto en el escrito. Entonces tú dices, ¿cómo que se hace la víctima? Si tú te metes con sus hijas y quieres que no te responda, bueno, te equivocaste de evaluación de los hechos, te va a responder pues de todas maneras. A mí se meten con mis hijos, yo también respondo, con los hijos de cualquiera. Si el fiscal va al colegio de tus hijas a pedirle cuentas a la directora de a dónde han ido, qué viaje han tenido, por qué les han dado el permiso, por qué han viajado con su abuela, cuando eso es extraproceso completamente, entonces la familia ha ido y se ha quejado, ¿no es cierto?, a sus superiores, y él, ¿qué hace? Inmediatamente pide prisión preventiva. Además, dicho sea de paso, si a mí, yo creo que este fiscal con este juez están de acuerdo, me van a meter preso de todas maneras, yo tengo que dejar un poder para que alguien se haga cargo de mis hijos, porque además los humanos son como una ameba, no son unicelulares. Porque tú dices, van a meter preso a mi esposo, entonces yo me hago cargo de mis hijos. No. Estos van en pareja. Entonces, como son unicelulares, no son 2, tienes que meterlos a los 2 juntos. Entonces tienes que dejar un poder, pues, porque alguien tiene que asumir la tutoría de tus hijos que son menores de edad. Entonces, tienes que hacer a alguien tutor.
a tu hermano, a tu primo, a tu mamá, quien te dé la gana, pero alguien tiene que ser tutor de esos niños. No tiene, ha dado poder, pues yo también daría poder. Si tengo una espada de Damocles sobre mi cabeza, tienes que dar poder. Esas son las cosas obvias que hay que hacer. Ahora, que los metan presos, te apuesto que los meten presos. ¿Estás convencida de eso? Sí. Es lo que dirá hoy. Ahora, es 3 meses, lo sueltan, ¿eh? Por la falta de pruebas. Claro, pues porque no, además porque no hay peligro de fuga. O sea, la superior la revierten toda. Pero te pasas 3 meses con los Humala presos. ¿Y le han dado el argumento ideal para una persecución política? Ah, bueno, mira, si los meten presos más tiempo, Ajá. es que ya políticamente yo espero que el fiscal no evalúe pues con criterio político, sino con criterio jurídico, ¿no? Claro. Pero desde el punto de vista de los enemigos de Nadine Heredia y Ollanta deben estar preocupadísimos, porque no hay nada que fortalezca más a un político que la cárcel. Correcto. O sea, miren a Leopoldo López, acusado por la muerte de tanta gente, 13 años de condena, es el líder presidenciable de su país. Solo cuando está preso, nada más. Entonces, la prisión a la que le tenía terror Fujimori y Alan García, en la época, por ejemplo, de las catacumbas apristas, era lo que hacía el liderazgo. O sea, más líder era el que más prisión tenía. En política hay que tener mucho cuidado con mandar a la gente a la cárcel sin estar absolutamente seguro de que son choros, o de que han matado gente. Esa es la otra cosa. Y la otra cosa es que se está mezclando el tema de Madre Mía cuando el tema de Madre Mía recién se empezó a investigar hace un mes. O sea, complicadísimo. En fin, vamos a la pausa, les sigo contando, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Atención, amigos de la radio, nos vamos de paseo este sábado 22 de julio al Callao y La Punta. Visitaremos la isla San Lorenzo, la isla del Frontón, la base naval y la bahía de La Punta. Además, la fortaleza del Real Felipe, el submarino acorazado Aptao, y degustaremos sus exquisitos potajes. Y daremos un paseíto por el colonial balneario de La Punta. Informes e inscripciones, Girón Camaná 158 o al teléfono 427-6793. Cupos limitados. Acompáñanos en este paseo familiar. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo RS de Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Bueno, por supuesto los insultos empiezan a llegar. Ya llegaron, ya. Yo no sé, desde que Rosana Cueva me insultó en Panorama, porque yo no tengo la culpa de que no hayan estudiado Derecho, pues. A mí me mandaron mis papás a una facultad, gastaron su platita, ¿no? Y algo sé. Entonces, como me siento acá, no puedo hablar como alguien que no ha pasado ni un segundo por una clase. Entonces, yo se apuesto a que se van a la cárcel, eso sí, porque en el Perú no hay predictividad judicial. O sea, si tú me dices, Alan García va a ir a la cárcel, no va a ir. La única predictividad judicial es que Alan García no va preso. Pero salvo esa, no hay predictividad judicial. Ahora, los elementos de convicción no están terminados, el peligro de fuga no existe, los meten presos igual y en 6 meses salen como héroes, pues. Un genio el fiscal.
O sea, si tú lo que querías era liquidarlos políticamente, les estás haciendo el favor de su vida. Pero en fin, vamos a ver qué piensan los demás. Fernando Rospigliosi está con nosotros y vamos a hablar no solo de Keiko y Kuczynski, que como digo es un tema que ha quedado un poco atrasado, sino por la prisión preventiva para Ollantumala y Nadine Heredia. Fernando, muy buenos días. Hola, Rosa María, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, yo estoy apostando a que se van presos de todas maneras. ¿Tú qué crees? Bueno, como tú has dicho, creo que el Poder Judicial no es predecible en el Perú, desgraciadamente. Además, no sabemos, por lo menos oficialmente, cuáles son las evidencias que va a presentar el fiscal ahora. Ha trascendido algunas cosas en los medios, pero en fin, vamos a ver qué cosa es lo que se presenta realmente en la audiencia ante el juez, ¿no? Claro, pero mira, es bien mediático el asunto, ¿no? Y como ha habido, digamos, una enorme presión sobre el fiscal, porque se fue al colegio de las niñas y metió la pata, pues le metieron su queja, el fiscal inmediatamente pide presión preventiva, porque no ha sucedido otra cosa más importante en las últimas 2 semanas que esa, salvo que el fiscal, como tú dices, tenga un as bajo la manga y nos enseñe, pues, algo, un cohecho, ¿no? Un narco ahí metido. Es nuevo, ¿no? Que habría recibido una coima de esta otra empresa brasilera, OAS. Eso es por lo menos que yo he visto nuevo que ha aparecido en los medios en las últimas horas, pero que, insisto, son trascendidos, ¿no? Vamos a ver qué evidencias hay. Claro, ahora, ¿tú no crees que los metan presos de todas maneras? ¿Perdón? ¿Tú no crees que los metan presos de todas maneras? No, yo creo que es muy difícil predecirlo, de repente sí, de repente no. Ahora, de lo que yo sí estoy convencido es que son un par de sinvergüenzas corruptos que llegaron al poder para llenarse los bolsillos. Y desde antes de llegar al poder se empezaron a llenar los bolsillos de plata con las donaciones tanto venezolanas como brasileñas, y desde el 2006 disfrutaron de un nivel de vida realmente envidiable, muy por encima de lo que teóricamente disponían. Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es que realmente vayan a pagar sus culpas. Eso no, yo lo sé, pero digamos, tú has estado en la campaña de Alejandro Toledo, o sea, llega un montón de plata, ¿no es cierto? Nadie sabe muy bien de dónde llega y se tiran el vuelto para comprarse la camioneta en la que se pasea el candidato, para mejorarle la casa, porque eso es lo que ha pasado en el Perú durante décadas. No, es bastante más que eso, ¿no? Porque lo que han recibido ellos son millones de dólares, y parte de eso fue derivado claramente hacia su beneficio personal. Pero en fin, vamos a ver cómo... Ahora, para que sea lavado, tiene que haber pues toda la cadena de lavado. Y de lo que ha trascendido, de lo que he podido leer, no veo dónde está, digamos, la devolución. Porque el mafioso te da la plata para que tú se la blanquees y se la devuelvas. Si tú se la tiras, te manda un sicario y te mata, pues porque si no, no hay lavado. Entonces... Yo he escrito hace mucho tiempo sobre el lavado de estas personas, sobre esos contratos absurdos que tenía Nadine Heredia con... contratos de favor, te dan un sueldo para que tú te dediques a hacer la política. Mire, es como lo que hace es como lo que hace pues la bancada de Fuerza Popular. Todo el mundo le da el 10% de su sueldo a Keiko para que viva. No está trabajando, pero le dan plata, pues. No, estoy en desacuerdo. Eso era lavado. O sea, era justificar dinero que no tenía cómo justificar. Lo de Palma Aceiter y todas esas historias. No, pero eran empresas legales. El señor Paredes de Arequipa le daba trabajo en su empresa. Le daba trabajo, pues. Dice, ¿qué me hace? Me hace un informe al mes. ¿Por qué? Porque me sale el forro, pues. Mucho que le diera trabajo y que le regalara dinero. No, le regalaba dinero. Estamos completamente de acuerdo. Pero desde el punto de vista legal, yo puedo tener a alguien en mi planilla o contratarlo por horarios profesionales, por ejemplo, y decirle, mira, yo te quiero tener como mi consultor permanente, pues, porque me gustas, porque me parece genial, y de vez en cuando te llamo por teléfono y quiero saber tu opinión. Y me cobras $3,000 al mes. Ah, ya, perfecto. ¿No? Entonces son contratos de favor, claro, los políticos viven de eso, ¿no? Todos o pocos o los que tienen la suerte. Yo insisto, creo que no eran contratos de favor, que era simplemente lavado. Que no claro, ahora, para eso, el proveedor tiene que ser un mafioso a tiempo completo.
Entonces, en el lavado tienes que tener un mafioso a tiempo completo que está metiendo plata en la economía con un testaferro, que sería Nadine Heredia o Yantumala, para que, blanqueado el dinero, sea devuelto al, ¿no es cierto?, al que domina el hecho criminal, al mafioso a tiempo completo. No, en este caso no se trata de eso, se trata de dinero que ellos no podían explicar que habían recibido, pero que tenían que ingresar al sistema legal para comprarse una casa, para comprarse un carro, para pagar el colegio de los hijos. Claro. Necesitaban la justificación para ese dinero que no era legal, porque si es legal tú lo declaras. Entonces, No, sí estaba declarado. A través de esas cosas, de los contratos falsos. Claro, el recibo de honorarios profesionales, ¿no? Hay dos cosas. Una cosa son los contratos con recibos de honorarios profesionales en Nadine Heredia del 2006 al 2011, donde son contratos de favor, evidentemente, y otra es la plata que entra para la campaña. Odebrecht ha dicho, sí, le dimos 3 millones de dólares, y es lo más probable, ¿eh? No, más o menos, ¿no? O más o menos. Bueno, pero a Keiko le dieron otro tanto mejorado. Digo, a Keiko me la mejoran. ¿No? Después de 2006 ellos han seguido recibiendo dinero que no era para ninguna campaña. Claro. Pero sí, están las empresas que formaban con Ilan Heredia y con Gastayudí, que está casado con la prima de Nadine, que eran empresas también desfachadas, que se supone que eran para lavar dinero. En fin, hay una serie de cosas, pero en fin, vamos a ver, esperemos, faltan pocas horas para que el fiscal presente sus evidencias y veamos qué ocurre. Claro, hay que decir a la gente que no necesariamente el juez va a resolver hoy, ¿eh? Puede resolver hoy como puede resolver mañana. O sea que la noticia la podemos alargar un par de días más, tampoco me la quiten tan rápido. No, el juez puede tomarse su tiempo pues para deliberar, ¿no? Pero sí, también quería saber tu opinión, Fernando, sobre la reunión de Keiko ayer con Pedro Pablo Kuczynski. Tú has sido uno de los que decía, mejor que le den indulto, pero parece pues que ella no quiere que le den indulto a su papá. O sea, mejor no des ideas, Fernando Rospigliosi. Bueno, es obvio, ¿no? Ella no está interesada en eso, pero yo no digo que con eso la van a contentar a ella, sino que eso cambiaría la situación política. Pero bueno, el asunto está muy claro. Creo que Keiko Fujimori se ha visto forzada a pedir esta reunión para no quedar como una persona intolerante, agresiva, que está frenando el desarrollo del país, sobre todo por el problema interno que tiene con Kenia. Y ya ha habido una serie de pequeños acelerazos en el curso de estas días previos, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, dice, bueno, reunámonos con un representante de nuestro partido, sabiendo que Kuczynski no tiene partidos ni representante alguno. Y en efecto, ella va con Klimper, que es secretario general de su partido, y Kuczynski tiene que ir con Vizcarra, que no pertenece a su partido, porque no hay uno solo de su partido que pueda presentar en una reunión. Ahora, entonces, se supone que Vizcarra sí es de su partido, ¿no? Porque era el que dirigía la campaña en algún momento. No. Claro, pero llevarlo a él es como decirle, oye, te traigo a mi amiguito que tuvo que renunciar por tu culpa. Fue un acto así, un poquito hostil del presidente, ¿o no? Vizcarra no pertenece al partido, es vicepresidente, y lo que Keiko planteaba era una reunión de políticos, no de autoridades. Así es. Bueno, pero escuché que no tiene ningún representante de su partido que puede llevar, entonces llega Vizcarra, que trata de darle un lugar, porque Vizcarra se ha quedado en el aire también. Bueno, esas son las pequeñas cosas. Después lo que dijo Kuczynski de llevar todo al acuerdo nacional, y tampoco es una cosa que él necesariamente vaya a cumplir, ¿no? Simplemente lo dijo para decir algo distinto a lo que decía ella, ¿no? En fin, pero finalmente luego de estas 2 horas yo creo que es positivo que se reúnan y conversen, y ojalá se reúnan y conversen muchas veces más, pero yo soy escéptico en cuanto a que esto vaya a calmar los ímpetus agresivos del fujimorismo. Bueno, hoy día no hay congreso hasta agosto, salvo para la reunión que van a tener para elegir a la nueva mesa directiva, pero en fin, creo que eso sin duda baja un poco las tensiones, porque no pueden estar interpelando ministros o censurándolos, pero yo creo que en agosto vamos a volver nuevamente a lo mismo, ¿no? Así, ¿no cree que haya, esta es una tregua, una falsa tregua, digamos? Bueno, sí, claro, porque no hay nada que haya podido negociar, o sea, no hay nada que el gobierno
pueda entregarles que los satisfaga a ellos, ¿no? ¿Qué cosa les puede dar No, el ella gobierno que... ella no tiene objetivos, o sea que si uno supiera cuáles son sus objetivos, podrías darle algo, pero como no tiene objetivos, a diferencia del hermano... ¿Cómo que no tiene objetivo? Yo creo que sí, el objetivo es desgastar, debilitar al gobierno. No, el objetivo es ser presidente del Perú, evidentemente. Más pronto que tarde, no necesariamente esperar hasta el 2021. Pero eso no es algo que pueda negociar con el gobierno. Obviamente. No. Entonces, esa es la situación. Complicada. Uno tiene cosas que discutir desde el punto de vista del programa, de la economía, en fin. Todo lo que hacen creo que es para la tribuna. Dicen que están preocupados por el crecimiento, por la corrupción, en fin. Pero yo creo que de ahí no va a salir ningún acuerdo concreto, específico, o que sirva para atenuar esta situación tan complicada que hemos estado viviendo en los últimos meses. Y eso lo vamos a ver, me parece, a partir de agosto, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Fernando. Vamos a seguir en comunicación, por supuesto, y vamos a ir comentando. ¿Tú crees que no los meten presos? Yo estoy apostando que sí. Deberías apostar algo, ¿no? Pero en fin. Yo me declaro en este momento desconcertado. Vamos a Desconcertado. Es de verdad, desconcertado. Muy bien. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Y aquí en los estudios ya está Marisa Glave. Ayer tuvimos al señor Ceballos y vamos a hablar largo sobre qué pasó en Frente Amplio, otra de las noticias importantes de esta semana, todas opacadas, por cierto, por esta cosa mediática tan fuerte que hay contra Nadine Heredia y Ollantumala, donde yo siempre tengo la voz jurídica y eso me cuesta pues casi una masacre, ¿no? Igual en el tema del indulto de Fujimori, ¿no? Cada vez que digo, no, el indulto no procede, porque no sé qué, porque la sentencia, porque la ley, fuera de acá, maldita, desgraciada. Pero yo solo explico la ley y narro los hechos, ¿ya? Lamentablemente, no toda conducta, ayer le tuve que explicar eso que te expliqué el otro día, ¿no? ¿Qué conductas son delictivas? La que el legislador decida y las pone en un código, se llama el Código Penal. Lo que no está en el Código Penal no es delito. ¿Qué quieren que haga yo? A ver, y de nuevo les pongo el ejemplo de las cuestiones inmorales. ¿Es inmoral robarle a tu hermano? Es absolutamente inmoral, pues, tienes que ir a confesarte. Es inmoral, ya. Pero si tú no robas a tu hermano viviendo en la misma casa, ¿es delito? No. De verdad, el Código Penal dice que no. ¿Y a quién tomó esa decisión? Buenos días, Marisa. ¿Quién tomó esa decisión? El legislador. Oye, el legislador es muy inmoral. Probablemente, pero dijo, fíjense, la racionalidad de esta, ¿cuál es? Que la probanza es muy difícil, porque siendo personas que habitan en la misma casa, se presume que se prestan los bienes los unos a los otros. Esa es la razón. Entonces simplemente sacó toda esa relación familiar intensa, tensa, pasional, etcétera, del ámbito judicial y simplemente la despenalizó. ¿Es una inmoralidad? Por supuesto que es una inmoralidad. Y puedo poner ejemplos al inverso, ¿eh? Conductas que no son inmorales y que están penadas. Varias además. Bueno, vamos. Ojalá reformemos el Código Penal. Uy, ya lo reformó tantas veces. Tenemos pendiente adaptarlo al Estatuto de Roma, además. Hablando ahora del caso del indulto, Fujimori, qué sé yo, porque uno de los temas de fondo es que no terminamos de tipificar los temas de lesa humanidad, que también es un tema pendiente. Uy, mira. Nos vamos a la pausa. Y regresamos con Marisa Glave, que ya está acá con ganas de hablar. Y después, ayer hablamos tanto con el señor Ceballos que tenemos que hablar con Marisa Glave también. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya está en nuestros estudios la congresista Marisa Glave. Rosa María, continuamos. Bueno, ayer estuvo el congresista Ceballos y dijo varias cosas, ¿no? Él apostaba por regresar, porque todos regresen juntos, por la unidad, porque dijo, entre otras cosas, estas cosas burocráticas a mí del Congreso que a veces me dejan desconcertada, que lo importante era que estaban perdiendo 2 comisiones, las presidencias de 2 comisiones, ¿ya? Esas cuotas, esos espacios de poder político, ¿no? Y, oiga, le dije, mire, la comisión de vivienda no es caracho que uno diga que bárbaro, ¿no? La comisión de vivienda de un pequeño congreso en un país del tercer mundo, pues no es que digas que bestia, que tal poder, ¿no? Entonces, no, pero para él le parecía muy importante. Y dijo que este problema no era un problema más que de protagonismo. Nada más. Y que, bueno, no lo dijo de esa forma, pero digamos lo voy a refrasear, que Marisa Glave quería ser protagonista, no la dejaban, entonces por eso se iba. Y faltaba a su mandato popular, ese era el tema, faltaba el compromiso con el pueblo. Mira, a mí me apena que Nando intente llevar esto a términos personales. Él sabe muy bien que el proceso que hemos vivido ha sido complicado. Sabe que somos 10 congresistas que hemos intentado por todos los medios tender puentes de diálogo. De hecho, los hemos intentado tender con él, no solamente con el señor Arana. Lo hemos intentado con él, con María Elena Foronda, lo hemos intentado con el congresista Lapa, con varios de los que siguen en la bancada del Frente Amplio, a quienes les hemos dicho de distinta manera que lo que nosotros queríamos, Rosa María, eran 3 cosas. La primera era que se suspendiera la toma de decisiones unilaterales. Y creo que eso es fundamental, porque no podíamos nosotros seguir avalando un conjunto de acciones y de posicionamientos que no habían sido ni siquiera consultados. Ellos dicen que no es verdad, que se han reunido siempre. No, eso no es cierto, Rosa María. Se suspendieron las reuniones de bancada desde diciembre del año pasado, simplemente se suspendieron hasta por lo menos marzo, y luego en este año, cuando hemos retomado, comillas, retomado el trabajo de la bancada, se suspendieron las reuniones abruptamente en abril, nos citaron a una reunión en mayo, y después suspendieron 2 meses más reuniones. Ahora, lo que yo sí sé, y probablemente él por eso está confundiendo, es que ellos sí se han reunido sostenidamente, y tienen todo el derecho del mundo. Una organización política tiene derecho a reunirse, no todos los frentes suponen reunión permanente de todas las organizaciones, pero ellos no pueden confundir, como de hecho lo han hecho, las reuniones de su organización, que es Tierra y Libertad, con una reunión ampliada del frente. Lo que han dicho que el problema es que la expulsión de Arce estaba plenamente justificada porque había llamado apologista del terrorismo a Marco Arana y a Justiniano Paz. Eso es falso total. Eso es falso total, él lo sabe perfectamente. Si uno revisa las declaraciones, no hay ninguna afirmación de ese tipo de parte del congresista Arce. Lo que han intentado hacer es un tema que tú, por ejemplo, estás explicando sobre el tema del Código Penal. Están pretendiendo implementar una especie de código ética, en realidad un reglamento interno del grupo parlamentario, que tiene un mecanismo sancionador, Rosa María. Es como si hubieran aprobado un Código Penal de manera ilegal. Definieron un Código Penal sin la votación necesaria. Tú sabes, los códigos son leyes orgánicas, digamos, para ponernos en tu caso lo que pasa es que la jugada fue esta. Expulsaron a Arce, quedaron 19, 9-10 y hasta ganamos. Claro, esa es la síntesis de la manera hacia adelante. La maniobra. El tema es que la expulsión de Arce se da irregularmente e ilegalmente, porque se da después de aprobar ilegalmente un reglamento. Yo sé que eso suena burocratísimo y no quiero aburrir a los que nos están escuchando, por ese reglamento. Pero nosotros teníamos un reglamento unánime. Es como, digamos, imagínense los que nos están escuchando, tenemos reglas de juego, nos ponemos de acuerdo y decidimos al inicio, listo, estas son. Y estaban. Y nos ponemos de acuerdo y estaban. Unánime. Ese era el reglamento. Muy bien. Luego viene el cambio en el Congreso, una nueva ley, una ley de cómo funcionan las bancadas en el Congreso, que es el reglamento interno del Congreso, que es diferente al de la bancada. Muy bien. Y en ese contexto se restringe la posibilidad de construcción de nuevos grupos parlamentarios. En ese momento, Rosa María, antes de que se aprobara la ley, las tensiones ya existían al interior de la bancada. Y mucha gente creía que nosotros, y nos recomendaron, de hecho, nos retiráramos y constituyéramos una bancada de una vez. ¿Para qué? Precisamente para tener nuestras comisiones, para tener nuestros asesores, para tener una oficina particular y tener pues los privilegios dentro del Parlamento. ¿Y qué hicimos nosotros? Confiamos.
Tuvimos una reunión con ellos, donde además recuerdo perfectamente al señor Ceballos, a Nando Ceballos, para no confundirlo, porque Horacio Ceballos es un congresista del Nuevo Perú, donde les dijimos, miren, nuestra principal preocupación es que ustedes vayan a pretender expulsar a uno de nosotros usando algún tipo de artilegio en una mayoría ficcional. La veían venir. Sí. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvimos una reunión larga, difícil, y ahí llegamos a 2 acuerdos, Rosa María, de palabra. Yo voy a empezar, a mí una de las cosas que más me preocupa no es que se pierdan 2 comisiones o se pierda algún tipo de burocracia al interior del Parlamento. A mí lo que más me duele es que se pierde la confianza en la palabra. Y en esa reunión nos dieron la palabra, Rosa María, y tomamos un acuerdo unánime de, 1, no se expulsa a nadie, salvo que hayan 3/4 partes de la bancada de acuerdo. Perfecto. Es decir, 15. por lo menos 15. Perfecto. Si 15 están de acuerdo, quiere decir que el hecho es gravísimo. Lógico. Y que, por tanto, por lo menos 15 congresistas creen que a la persona a la que se le quiere sancionar se le tiene que quitar sus derechos en el Parlamento. Perfecto. Y la segunda es, creamos un grupo de trabajo para construir un nuevo reglamento para que en este contexto veamos cómo funcionamos en una lógica mínima de democracia interna. Se suspendieron las reuniones. Nunca llamaron al grupo de trabajo, desapareció la posibilidad de tener cualquier tipo de conversación y de pronto, de la noche a la mañana, entre gallos y medias noches, nos llega un correo electrónico diciéndonos mañana a las 4 de la tarde se aprueba el reglamento interno. No nos mandaron una copia de ese supuesto reglamento. ¿Quién lo ha hecho? Cuando habíamos quedado en que esto iba a ser con un grupo de trabajo, mandamos una carta diciendo, oiga, a las 4 de la tarde la gente trabaja. Estamos en comisiones, los congresistas sí trabajan, algunos, no todos, pero hay algunos que sí trabajamos. Y a las 4 de la tarde solemos estar en alguna reunión de comisión o en alguna acción de fiscalización. Es un horario en el que el congresista está literalmente abocado a su función de representación, fiscalización y legislación. Bueno, hicieron abruptamente esa reunión, sin nosotros, ni siquiera tuvieron 10 presentes, porque la señora Foronda estuvo en una reunión entre las 4 de la tarde y las 5 de la tarde, filmada por el Parlamento, así que no pudo estar, e inscriben un reglamento ilegal que permite la expulsión de cualquiera sin votación calificada, con lo cual rompieron lo único que habíamos pedido como condición para poder seguir trabajando juntos y con confianza mínima, y además un reglamento que ahí sí es el tema en el que estamos ahorita, y que sí quisiera contar un poco, que tiene que ver con que el Congreso y la mayoría fujimorista, por supuesto, que no piensa pues en el país ni en el funcionamiento del Parlamento, sino está pensando en cómo controlar a sus 73, que ya no son 73, sino que son 71, aprobó aceleradamente una norma que tiene una tonelada de vacíos, Rosa María. Sí. Tonelada de vacíos, porque claro, su rollo, porque claro, en el país el floro, ¿no es cierto?, el discurso suena bonito y con eso se gana. Y se dice, esto es una ley contra el transfugismo. Mentira, no es una ley contra el transfugismo, es una ley mordaza. ¿Para qué? Para controlar a las minorías, para evitar el disenso, para evitar el pluralismo. Ayer leía un artículo, por ejemplo, que decía que este reglamento del Congreso, ojo, que es el que impide la formación de grupos parlamentarios adicionales, es absolutamente inconstitucional. Decía, ¿saben por qué? Porque los congresistas no tienen mandato imperativo. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? El congresista tiene que tener derecho a que su conciencia sea lo que mande. Es decir, si hay una votación, por ejemplo, sobre un tema que es un tema controvertido dentro de una bancada, de hecho han existido un montón, digamos, no sé, imaginemos que hay... El aborto, ya. El aborto. Pero es que nosotros sí tenemos posición sobre el aborto. O sea, pero imaginemos que el Frente Amplio no hubiera tenido en su programa el tema del aborto. O sí, nosotros tenemos consenso sobre el aborto terapéutico, y tenemos consenso sobre el aborto en caso de violación. Es decir, el aborto simple. El aborto simple, listo. Yo presento un proyecto de ley que dice despenalización del aborto en todos sus sentidos. Listo, eso es una cosa que yo presento. Llegamos a un debate en el grupo, no hay un acuerdo previo y por tanto, imaginemos que 8-2 llegan a una votación. ¿Por qué los 2 que estarían, por ejemplo, a favor o en contra, tienen que ser obligados a votar de una manera o de otra? No se puede, porque hay libertad de conciencia. Y hay objeción en algunos casos de conciencia. Y entonces no se puede forzar la votación en un sentido o en otro, porque lo único que garantiza la Constitución es la libertad del congresista para reflexionar y responder. Ahora, en eso estamos de acuerdo, pero entonces, yo fui muy promotor en transparencia de que se establezca alguna norma que respete el voto. Es decir, si yo voté, acuérdense usted, una bancada como la que hizo PPK en el gobierno pasado, no sino en el gobierno pasado, llevó a 4 grupos políticos, llegaron al Congreso y cada uno se fue, bailó con su pañuelo.
pero votamos los electores por el partido aprista, pero por la izquierda, por ejemplo, ¿no? Insisto, Rosa María, ¿podrías entrar en una reflexión sobre cómo respetar el programa? Porque a mí sí me parece que tú podrías agarrar y, por ejemplo, decir, si yo hago un programa y en el programa yo digo, me comprometo a defender una reforma laboral para tener una ley general del trabajo que elimine los regímenes temporales, por ejemplo, y llega un proyecto de ley para los regímenes temporales, para que eliminemos los regímenes temporales, y yo voto en contra, yo estoy traicionando el programa que yo prometí al electorado y, por tanto, sí debiera tener algún tipo de sanción. Porque no puedo yo haber sido electa para promover, por ejemplo, el matrimonio igualitario y luego llega el proyecto del matrimonio igualitario y voto en contra. Es decir, hay cosas ahí con lo que yo estaría de acuerdo en sanción. Tendría que ser una ley antitránsfuga por programa, más no por agrupación política. Pero hay una cosa adicional, que es que en este caso tenemos que hacer una pausa. Y prometo que Marisa Grave habla sin parar después, porque tú también hablas sin parar. Yo sé, pero tengo que guardar la garganta porque tengo otro programa. Entonces, cuando regresemos, Marisa habla todo. ¿Ya? Regresamos. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Vamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, me estaba contando algunos detalles de, vamos a llamarlo así, el reglamento Arana, ya, porque no fue aprobado por otro grupo. El reglamento Arana dice que el vocero decide quiénes son los miembros de comisiones. Oye, bien baja tu reglamento, ¿eh? Y claro, no hay a dónde quejarse, no hay a dónde protestar. Y no hay a dónde decir, oye, ¿sabes qué? Esto lo tenemos que someter pues a una deliberación. Ahora, es curioso, ¿no? Porque siendo la izquierda acusada siempre de ser de tan deliberativa y de demorarse tanto en tomar decisiones, porque justamente lo deliberan todo, en este caso Arana es una persona atípica a la izquierda peruana, porque toma las decisiones por sí solo, en su propio grupo, probablemente, pero él manda. No, mira, yo creo, no quiero caer en decir si él es o no es, o qué características tiene, la verdad, Rosa María, en fin, he intentado no hacerlo todo este tiempo y no lo voy a hacer ahora. Mi preocupación es, hoy en el Parlamento hay una ley, que es la que mandata el reglamento interno del Congreso, que está mal hecha y que tiene un conjunto de vacíos. Entre ellos, por ejemplo, cómo se regula el funcionamiento al interior de los grupos parlamentarios. Porque una regulación al interior de un grupo parlamentario no puede ir contra la Constitución y no puede ir contra la propia norma de ordenamiento del Congreso. Entonces, ahí hay un vacío de ley porque se genera una vulneración de los derechos de los congresistas. Ahora, usted es una persona inteligente, el señor Arana también. Yo me imagino que usted le explicó esto al señor Arana, el señor Arana tiene que entenderlo, no veo por qué no puede entender. Ahora, si no lo puede entender, sí, pues no pueden trabajar juntos, ¿no? Eso está clarísimo. Nosotros hemos intentado, más allá de solo con él, hablar con los otros colegas que estuvieron en la bancada, que están en la bancada del Frente Amplio, e intentamos de todas las maneras posibles decirles que no íbamos a aceptar la imposición y lo que queríamos era un grupo de diálogo para discutir reglas internas de funcionamiento que tuvieran 3 principios, Rosa María. El primero, tratar de construir consensos y cuando no existen, respetar el disenso. El disenso es fundamental en una democracia porque la gente tiene derecho a expresar su opinión siempre y cuando lo haga de manera responsable y lo haga también diciendo, bueno, yo tengo un disenso, no estoy de acuerdo, pero la mayoría de mi organización piensa tal cosa. En fin, el disenso es fundamental en la democracia. Lo segundo es que los posicionamientos por lo menos se hagan con elección democrática, es decir, votemos.
Somos 20, votemos y necesitamos mayorías simples. Y la tercera cosa que se planteó es un criterio de proporcionalidad. ¿Para qué? Porque la representación también tiene que ser proporcional. No puede existir una organización que concentre la representación frente a las demás existentes en el frente. Esos eran los 3 principios que planteamos. No funcionó. Apelamos a la institucionalidad del Congreso y pusimos en evidencia el fujimorismo, porque no sabían cómo resolver esto. Porque su principal preocupación es que no les vaya a pasar a ellos. Es qué cosa va a pasar con una bancada de 70 tan compleja como la que tienen. Y tuvimos, Rosa María, 2 meses paralizado el funcionamiento del Frente Amplio en el Congreso, entre el 10 de mayo y el 10 de julio. Ellos tienen el mismo problema, el fujimorismo, porque tampoco tienen un reglamento conocido. Por lo menos Patricia Donaire lo pedía a gritos por Twitter. ¿Alguien me puede pasar una copia? Claro, que no pero lo es absolutamente ilegal. O sea, no puede ser que haya un congresista en una bancada que no tenga su reglamento interno de funcionamiento. Entonces, sobre todo con esta nueva ley, claro, que te pone a ti en una situación de vulnerabilidad, claro, y no sabes cómo defenderte. Antes no habían estos reglamentos internos de bancada. O no tenían el peso que tienen hoy, ¿no? Exactamente. No eran importantes, habían 3 o 4 reglas de consenso de cómo nos organizamos y ya está. Cuando nos reunimos, qué día es la reunión, pero no había más que eso, ¿no? Pero ahora son vitales. Lo más importante, Rosa María, y sí quiero decirle a quienes nos están escuchando, porque sé que hay mucha gente también dolida, fastidiada, que hubiera esperado que hiciéramos algo más, es que nosotros teníamos 2 opciones, Rosa María. Mantener la situación en la que estábamos, Status quo, que ya era insostenible en 2 sentidos. Uno, insostenible internamente porque las relaciones se deterioran. Es como un... Detesto usar la figura del matrimonio porque soy de las personas que no creen en el matrimonio, pero lo siento, yo que creo en la libertad, pero digamos, imagínate que no funciona la convivencia entre 2 personas. Sí, pues mientras más tiempo mantienes esa convivencia de manera forzada, se deteriora aún más la relación, porque se vuelve aún más agresiva, aún más intolerante, aún más demandante, y entonces incluso la animadversión que puedes generar sobre el otro es mucho más fuerte. O sea, la convivencia fuerza un conjunto de cosas, todo se vuelve tóxico, mucho más tóxica. Sí. Y la segunda cosa, que es lo que realmente a nosotros nos motivó y que fue lo que terminamos decidiendo entre todos y en una decisión que ha sido difícil, porque yo sí quiero contarles que ha sido difícil, no ha sido fácil tomar esta decisión, es que estábamos absolutamente distraídos. Seguimos, yo espero con esto cerrar este capítulo, claro, y se acabó. Solo te dedicabas porque a este yo tema. preferiría estar contigo comentando ahorita por qué, por ejemplo, el señor Klimper no está en este momento siendo retirado del BCR. Discúlpenme, el BCR es un organismo de los pocos que tiene una ley que obliga a que sus funcionarios no respondan a un interés particular. En cualquier otro espacio del gobierno y del Estado, tú puedes ser militante, puedes ser secretario general, puedes representar un lobby incluso en particular y la ley no te lo prohíbe. Pero en el BCR sí, Rosa María. En el BCR te exigen neutralidad absoluta. Y el día de ayer... Él es secretario general del partido. Sí, pues, pero más allá de que tú seas secretario general, tú podrías tener licencia o lo que sea. Claro. Pero tú ayer has roto la ley del BCR, porque has ido a representar a una parte, a un partido con un interés particularísimo en una reunión con el presidente. Todos sabemos que él fue nombrado es por el partido. increíble que no estemos discutiendo eso. Bueno, es una discusión interesante y válida porque, digamos, es inédito, nunca ha pasado antes, entonces tendría que discutirse, pero el punto es que él es el secretario general del partido, 1, 2, que todos sabemos que él fue nombrado al BCR por el fujimorismo en un nombramiento político. O sea, sí, por supuesto, pero el que haya sido nombrado por el fujimorismo en un nombramiento político, con la anuencia de otras bancadas, incluida la bancada del PPK, y hay que decirlo ahí con claridad, eso no quiere decir que pueda violar la ley, Rosa María. ¿Y tú crees que hay una manifiesta? Y yo creo que ha violado la ley. Ayer ha violado la ley. El señor no ha debido acompañar a la señora Keiko Fujimori. Ella ha debido ir o con su vocero, el señor Galarreta, o con el segundo secretario general de su organización, que si no me equivoco es el señor Torres, o con alguno otro representante de su partido político. Pero no puede ir con un director del BCR a representar un interés particular en una negociación con el presidente de la República. Ahora, no sabemos tampoco, ya yendo al tema de fondo, qué cosas se ha conversado, porque la verdad es que lo que han salido... Y es como si yo te dijera, ¡Feliz Navidad para ti también! ¿No? O sea, sí, pues, veo con optimismo el futuro. Queremos la reconstrucción, yo también la quiero. Queremos que el Perú se acelere, bueno, nos aceleramos todos. Entonces, ahora eso hay una conversación, yo voy a coincidir con Fernando Rospigliosi, que lo estuve escuchando antes de, acá, ¿no? Claro. Cuando llegué, en que yo creo que la señora Fujimori se ha visto forzada a pedir esta reunión por la actuación de su hermano Fujimori, ¿no es cierto? Entonces, o sea, ¿tú crees que no mencionar el indulto es decirle a PPK, no lo indultes? Mira, a ver,
Creo que el tema de fondo, no sé si es el indulto o no indulto, pero sí creo que ella se ha visto forzada. Ella está mostrando los límites de una acción con una fuerza tan grande como Fuerza Popular, que ante la ciudadanía se plantea como una intolerancia muy grande, que ha tenido una acción de persecución de muchos de los ministros. En algunos casos, o sea, digamos, yo me río con lo de Vizcarra, pero lo de Vizcarra no es cierto que haya sido el fujimorismo, ojo, ahí lo de Vizcarra hemos sido otras fuerzas políticas quienes hemos puesto el grito en el cielo por el tema de la adenda. Sí. Después el fujimorismo eventualmente se sumó, pero discúlpame, en lo de Vizcarra los fujimoristas se intentaron a verlos hacer ustedes, porque les hicieron el trabajo, ellos lo iban a hacer. Bueno, pero yo creo que en ese caso era un caso que era importante hacerlo, y ustedes digamos, ¿no? votaron a favor de que Torne se vaya también. Obvio. El señor Torne se tenía que haber ido, una barbaridad. O sea, a mí me parece que el señor Torne ha debido renunciar. Y el señor Torne ha hecho ministros de la mano del fujimorismo. Creo, el señor Vizcarra se fue solo y se fue por una irresponsabilidad de su viceministra Rosa María, porque el señor Vizcarra nunca debió mentir. Y el señor Zavala tampoco debió mentir, y se los he dicho a ambos, porque ambos dijeron que nadie del Ministerio de Transportes se había reunido con la señora Zavala, ni que habían hecho ningún tipo de negociación. No me importa, Rosa María. Pero era obvio. ¿Para qué mientes? Pero es abogada. ¿Para qué mientes? Es la abogada de la ¿Para empresa. qué mientes? Sí, no mientas, sí, pues. claro. No mientas, sal y di, me tengo que reunir, es la abogada, ¿cuál es el problema? Listo. Pero si tú mientes, mientes por escrito y después mientes en una interpelación, alguien te chapa la mentira. Y quien te chapó la mentira te dice, bueno, entonces, ¿para qué mentir? Pero entonces usted porque si tú mientes, estás diciendo, estás mostrando una actitud que creo que no es coherente. Y en el caso del señor Torne, el señor Torne puso en peligro al señor PPK. Y si nosotros hubiéramos querido ser buscar tres pies al gato, hubiéramos terminado exigiendo entender qué cosa significaba el mandato del presidente en un audio como ese. Bueno, ¿por qué no lo denunciaron penalmente, pues? ¿Por qué no hay denuncia penal contra él? Porque no hay delito, pues. No se trata de un delito, Rosa Ya, María. pues, pero perdóname, entonces, es que no se trata solo de los delitos. Mira, que la bancada de izquierda sea obstruccionista es lo normal. No es un tema de obstruccionismo. Es lo y no normal. creo que la izquierda sea obstruccionista normalmente. No, sí es lo normal, tú pregunta. Yo resuelvo un montón de cosas en el Congreso y en las comisiones. Ya sé, pero cosas ideológicamente afines, pero si no, no. Pero, digamos, pero es correcto, Rosa María, perdóname, si yo veo ideológicamente, a mí me traen un proyecto de ley donde lo que me quieren decir es que quieren avanzar hacia la privatización de los terrenos comunales, me voy a oponer, obviamente, y lo voy a obstruir porque para eso me han elegido, para que trate de combatir ese tipo de modelo. Que sea obstruccionista es lo normal. Lo raro es que la derecha sea obstruccionista. Eso es lo que ha pasado en este Congreso. Eso es lo raro. Y que, evidentemente, los votos de ustedes no suman, pero sumados a los del fujimorismo pueden vacar al presidente de la República. Ahora, Rosa María, yo creo que hay una diferencia entre ser obstruccionista, y ahí voy a defender nuestro voto frente al tema de Torne, y otra cosa es cerrar los ojos ante una actitud clásica del Ministerio de Economía y Finanzas que hemos podido escuchar, ojo, con una ilegalidad mortal de quien grabó esos audios, y tenemos un problema serio del montesinismo que se revive en el país. Mire, que la y que eso es problematiquísimo. Que la izquierda quiera sacar al ministro de Economía es normal. Pero creo que es importante en este caso, insisto, más allá de lo de la izquierda que sea normal y que nos querramos bajar a todos los ministros de Economía, yo ahorita no me quiero bajar al señor Zavala, más allá de las discrepancias que tenga. Se lo va a querer bajar, pero se baja uno, ya no se puede bajar a dos, cierran el Congreso. Pero Zavala está pues encargado de Economía y Finanzas. No sé, pero ahorita, si se bajan al ministro Zavala, se bajan al ministro Zavala. Pero en el caso del señor Torne hay dos problemas, Rosa María. Uno, insisto, él sí ha incumplido mínimos códigos de funcionamiento adecuado entre qué cosa hace un ministro de Economía y Finanzas frente a una entidad como la Contraloría, y sobre todo promoviendo la inversión privada, que creo que es delicado y estamos en un momento dificilísimo. Necesitamos resolver qué cosa pasa con las inversiones privadas en el país. ¿Ustedes son responsables de que no haya habido inversión privada en los últimos 6 meses? ¿Nosotros? Sí. Yo creo que es con responsable. Me da la impresión, Rosa María, que quienes son responsables son la tecnocracia peruana, que ha permitido que pase Odebrecht como le ha dado la gana, con la corrupción como hemos visto. No ha terminado, pues, Rosa María. Es que ese es el problema, porque se cree que ha terminado cuando es parte de un sistema estructural en el Estado peruano, porque así funciona, porque así se privatizó y así ha ido funcionando. Entonces no va a haber inversión, pues. Pues lo que hay que garantizar es que haya una inversión pública de calidad, que hoy no hay. No, y que debería existir, y no quieren hacerla. No, lo que pasa es que hasta que, como no sea de la calidad que le gusta a la izquierda, entonces no va a haber. No, Rosa María. Ahora, yo creo que lo que se trata es de mirar, abrir los ojos y darnos cuenta que ya no vamos a aceptar ese nivel de coimas que han existido históricamente. Se han dividido. Entonces la obstrucción va a ser a medias, ¿no? Y probablemente, yo creo, si es que se presentara una vacancia, el grupo de Marco Arana sí votaría a favor de una vacancia presidencial, sin ningún problema. Y 10 más 71.
son 81. 6 más los consiguen facilito, ¿eh? Con los del APRA nomás están al otro lado, y el pastor Julio Rosas ya lo vacaron al presidente. O sea, no es nada descabellado pensar que Marco Arana puede unirse con sus 10 votos al fujimorismo para vacar al presidente de la República. Bueno, yo espero que en este momento no lo haga. Creo que sería un tema que habría que discutir. La verdad, no voy a ponerme a especular al respecto. Pero bueno, yo espero que no lo hagan, más allá de que estemos fuera o no estemos fuera de esa bancada, así como espero que no lo haga Alianza para el Progreso, no lo haga Acción Popular, e incluso espero que el Partido Aprista, superando las diferencias que tenga, no caiga en un juego del fujimorismo que lo que pretendería hacer es un golpe más de una manera diferente, después del golpe de Estado del 92 a un golpe parlamentario. Y creo que frente a eso, más allá de las discrepancias, habría que, con las distintas fuerzas democráticas, pararnos frente y decir que eso no se va a permitir, ¿no? Creo que eso es lo que se viene. Digamos, según nuestro amigo Fernando Ropilosi, lo que hemos visto es una tregua de medio año, pero que en agosto comienza de nuevo la bronca y comienzan a bajarse ministros de nuevo. Con el aplauso de la izquierda, eso hay que decirlo. Con el aplauso de la izquierda que está... Creo que lo más importante es que el señor PPK se dé cuenta que no puede seguir teniendo un gobierno de empresarios y que empiece a tener una cosa más de gestión pública. La verdad, ojalá. Y con eso ayudaría a que la gente no esté, perdóname Rosa María, porque si lo que tenemos es un ministro de Trabajo que lo que no puede es ni siquiera es entrar al Consejo Nacional de Trabajo porque las reformas que pretende pasar las pasa directamente al Parlamento o aprueba decretos sin que hayan pasado por el Consejo, y que tú tengas, que lo que más ha luchado toda la vida la CGTP es tener el Consejo Nacional de Trabajo, para tener un asiento de debate con el ministro de Trabajo. Si no va, ¿por qué es? Pues no puede ser, pues, el ministro que no tenemos, ser, ¿no? Eso es una barbaridad. Qué barbaridad, qué barbaridad. Bueno, vámonos a despedir ya, porque son las 9:06, en todo el Perú nos están escuchando y tenemos que cumplir los plazos, así que nos tenemos que ir y mañana veremos qué pasó. Ahora, no se entusiasmen con que hoy día el juez decida, porque el juez puede decidir mañana. ¿no? O pasado, ¿no? No tiene un plazo tan cortito. Este es el ministro de Censura. Ah, sí, eso sí. Jaime Saavedra. Eso sí, yo voté en contra, ¿eh? Ya, bueno, muy bien. Está, mandó ayer un tuit muy bonito, está en África, trabajando por la secundaria en África, y puso el ejemplo de una clase de 135 estudiantes en una sola clase. No es una anécdota, dice, esto es lo que está pasando en África y esto es lo que vamos a resolver. Pues me alegro. Me alegro por los africanos, pero mi problema es que ese ministro que era bueno, lo votaron también por unas computadoras que también había comprado el Congreso, de hecho sea de paso, y que por las cuales Luz Salgado no tuvo ni siquiera sanción. Yo diré con claridad que voté en contra de esa censura y lo dije públicamente además. Y creo que incluso hicimos un gesto importante porque salimos del Parlamento y no le permitimos a estos señores quedarnos ahí cuando hicieron eso. Bueno, por lo menos 3-0, 2-1. Ya. Nos vamos, nosotros nos reencontramos mañana. Adiós. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Noticia de último minuto. La repetición del programa A Pensar Más con Rosa María Palacios lo puedes apreciar en nuestro canal oficial de YouTube, Radio Santa Rosa, y en nuestras redes sociales. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Atención, amigos de la radio, nos vamos de paseo este sábado 22 de julio al Callao y La Punta. Visitaremos la isla San Lorenzo, la